Buenos días. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias, Dios mío, por este día. Señor, gracias por la alabanza, la adoración. Dios mío, nos renovamos. Dios mío, reconocemos que somos tu pueblo porque, Señor, tú estás en medio de nosotros. Gracias por tu amor, Dios mío, por tu amor incondicional, que nos perdonas, que derramas tu misericordia sobre nuestras vidas y Señor, gracias. Queremos aprovechar el tiempo, queremos llenarnos de ti, Dios mío, queremos escucharte y Señor, enamorarnos también de ti. Señor, de lo bueno que eres con nosotros, Jesús, de tus maravillas en medio de nuestras vidas. Y gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gloria a Dios. Pues tenemos un Dios enamorado. Amén. Enamorado de ti. ¿Sí? Yo, yo siento eso, ¿no? Y a veces, momentos de mi vida que sientes el amor de Dios, sientes como Dios te ama, pues bueno, con su misericordia, su perdón, su palabra. Cuando Dios te abraza, ¿no? Te abraza espiritualmente. Es cuando uno realmente siente que Dios está ahí, pues te sientes amado. Y el amor de Dios, como compartimos, no es el amor del hombre. El amor del hombre no es para nada comparable. Aunque aquellos que tenemos a Dios en nuestra vida, pues tenemos que amar igual, o por lo menos intentarlo. Tan difícil a veces en nuestra vida es poder amar al prójimo. Y ese es el mandamiento que Dios nos pone, ¿no? De amar al prójimo y como a nosotros mismos. Y si no nos amamos nosotros, no nos sentimos amados, no sentimos el amor de Dios, no sentimos la misericordia del Señor en nuestra vida, pues difícilmente nosotros también podremos darlo hacia otro, ¿no? Y a mí me hablaba el Señor ayer justamente, ¿no? Esta palabra de darnos cuenta, ¿no? Del amor de Dios en nuestra vida. Y yo tenía puesto que la Biblia es una historia de amor, ¿sí? Es una historia de cómo Dios pues derrama su amor sobre su pueblo, sobre sus hijos, sobre la humanidad. En Génesis, cuando por causa del diluvio, por causa de la corrupción, del pecado tan grande que había, dice que Dios se arrepintió de haber hecho esa acción, de ese diluvio, de esa catástrofe tan grande, pero era necesario para poder realmente, limpiar, renovar, traer también ese temor a Dios, darse cuenta que sobre todas las cosas está Dios y que Dios puede hacerlo todo. Pero dice que Dios se arrepintió y Dios cumplió, ¿no? el derramar su amor. Y la historia de la Biblia que conocemos o que intentamos conocer, o Dios nos ha mostrado en nuestra vida y hemos abierto los ojos, el entendimiento espiritual, que para mí es lo más maravilloso que hay, poder entender la palabra. Ayer hablaba con un hermano mayor, un hermano de tiempo en el Señor, y me decía un versículo de la Biblia que no conocía. Me decía, la palabra dice esto también. Digo, es que la palabra lo dice todo. Y cada día a veces te sorprendes de cosas. No es que no la hayas escuchado antes, a lo mejor la has escuchado pero no le has prestado atención. Pero Dios te las muestra y te da una enseñanza, te abre el entendimiento, como dice que es lámpara a nuestros pies, te aclara. Y entonces da gloria a Dios por eso, ¿no? Por eso es importante que leamos la palabra, que en estos tiempos o en los tiempos de nuestra vida el conocimiento que es la lectura tiene que ser más abundante, de más tiempo. Y a veces le dedicamos poco. Si no leemos la palabra no conocemos a Dios. No conocemos realmente el plan de Dios, el plan de su majestuosidad. Y por lo tanto, la Biblia para mí es una historia de amor, de defensa, de venganza, de guerras, de batallas, donde Dios nos defiende porque nos ama, porque ama a su pueblo hasta el final. De ahí el versículo tan conocido de Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Y ese fue el plan final, el plan supremo, ¿no? De dar a tu Hijo, ¿no? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Tenemos vida eterna por amor, no por obras, ni por tiempo,
ni por perseverar en un lugar. Sí, aquel que persevera recibirá la corona. Pero el último día de tu vida te presentan a Jesús como aquel ladrón que estaba en la cruz y entras en el reino de los cielos y abres tu corazón y aceptas a Jesús como tu Señor y como Dios. Aquellos jornaleros que llevaban todo el día trabajando y al final de la hora se añadieron unos más y se le dio el mismo salario. El mismo salario es la vida eterna, es la puerta que Jesús que se abre y se quita la condenación. Y muchos no lo entienden, y hay quien no entiende el amor de Dios, pero es que el amor de Dios no tiene razonamientos. El amor de Dios no está basado en ningún peso, solamente está basado en que, como dice la palabra en Primera de Juan, de que Dios es amor y es todo. Amén. Y a mí el Señor me hablaba de ello, ¿no? Y hoy quería realzar, ¿no? Porque muchas de las veces utilizamos la palabra como para confrontar y es un confronte para nuestras vidas. Pero yo quería darle la gloria y la honra a Dios, ¿no? Porque si estamos aquí es porque Dios nos ama. Amén. Y tenemos que aprovechar la vida. Tenemos que aprovechar realmente el galardón que Dios ha puesto en nuestra vida. La actitud de Dios es amor hacia nosotros. Él nos mira con ojos de amor. Somos la niña de sus ojos. No sé, a veces miramos de muchas maneras. Miramos con ojos de amor a alguien o con ojos de otra cosa a otros. Pero Dios siempre nos mira, ¿no? Porque Él dice que pensamientos de bien sobre nuestra vida. Incluso en las peores acciones de nuestra vida, Dios nos está mirando y Él está con ojos de amor sobre nuestra vida. No tratándonos como puede ser hijos bastardos, ¿no? De que, que hagan lo que quieran, sino amándonos como verdadero padre que sufre cuando realmente pecamos, nos alejamos, que sufre como el padre del hijo pródigo que espera en la casa hasta que su hijo se dé cuenta de que es necesario volver a la casa del padre y él está esperando con los brazos abiertos. Y si nosotros pecamos y caemos y tropezamos, el Señor es misericordioso y siempre Él perdona. Quizás nosotros no, el hombre nos cuesta perdonar, como hoy compartí aquí unos hermanos. El perdón es quizás lo que he dicho, ¿no? Del amor que es Dios, el perdón es la limpieza del tachón, el borrón y cuenta nueva. Y utilizamos mucho el perdón porque pecamos tanto, erramos tanto. Claro que es necesario que reconozcamos y perdonemos y pidamos perdón a Dios. Ese es el principio de arrepentíos, ¿no? Porque el reino de los cielos está cercano. Pero como yo decía, es una solución extrema que Dios pone en nuestra vida. Amén. Como diciendo que todo tiene solución. Cuando el Señor nos habla de que visitemos las cárceles, visitemos los lugares donde hay gente presa, gente sin libertad, es por una causa, por homicidio, por violación, por asesinato, por robo. Y el Señor nos habla que entremos a esos lugares y prediquemos allí el Evangelio, que tengamos misericordia de los que están allí, en un acto de que a veces es difícil perdonar a alguien que ha hecho atrocidades. Yo estuve unos tiempos en la cárcel y estuve en un ala donde era máximo respeto y había ya gente donde habían hecho homicidios, asesinatos a menores. Y claro, cuando te pones cerca de ellos dices, Dios mío, te entran otros pensamientos, pero Dios te lleva al pensamiento de amarles y de llevarles al Evangelio y que puedan recibir o tener arrepentimiento y perdón y conocer al Señor y ser salvos. Y ese es el plan de Dios, que no se pierda la humanidad, sino que sean salvos todos. Amén. Por lo tanto, eso nos rompe todos los argumentos que podamos tener. Siempre tenemos argumentos, siempre justificamos, somos difíciles de perdonar en ello y quizás muchos no nos podemos poner por ejemplo, sino a lo mejor por vergüenza, pero estamos predicando de Dios, no predico del hombre, sino predico de Dios, al que Él sea la gloria y la honra. Amén. En el Génesis 29, versículo 18, para mí el principal exponente de amor es Jesús, que es Dios. Jesús era amor por completo. Jesús es enseñanza en todo. Él nos quiso enseñar esa doctrina
de amar, mandamientos nuevos, de amar no solamente a nuestro prójimo, sino también amar a nuestros enemigos, ¿sí? Increíble. Y hay muchos exponentes del amor de Dios. Hay muchos. Como he dicho, la Biblia es un libro de amor, es una historia de amor de Dios hacia el hombre, hacia su creación especial. Y en Génesis 29, versículo 18, habla de la historia de Jacob. Y me basaba en ella porque muchas veces se me viene a la mente, ¿no?, la historia de Jacob, también de Raquel, que la vamos a leer. Dice, y Jacob, Génesis 29, 18, sí, y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Jacob habla con Labán, con su suegro, ¿no? Y Labán le pone muchos requisitos, ¿no? Primeramente, pues probarlo, poner el tiempo por prueba, ¿no?, para que pueda concederle, aunque tenía claro que Jacob era un hombre trabajador, inteligente, aún necesitaba dar los pasos de convertirse plenamente, de recibir realmente el llamado, ¿no? Pero era astuto, era inteligente desde que nació y era útil para el trabajo. Y Labán no lo menosprecia, pero sí le pone una prueba, la prueba natural, ¿no? Y dice el versículo 19, y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no la dé a otro hombre. Dice, quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron pocos días porque la amaba. Amén. Y nosotros, Jacob le parecieron pocos días porque la amaba. A veces se nos hacen las cosas eternas. A veces el hacer algo nos cuesta muchísimo porque lo hacemos por otros intereses y no lo hacemos por amor, ¿no? Por amor a Dios. Aquel que hace por algo por amor a Dios, todo lo puede, ¿no? Como dice la palabra en el amor, que todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Le parecieron pocos días, 7 años, imagínate. Las pruebas que a veces Dios nos pone en nuestra vida, pues para el bien para nosotros, para que la bendición venga a nuestra vida, y a veces se nos hacen cuesta arriba. A veces hay pruebas, pues en el noviazgo incluso. Yo me acuerdo, se me viene a la mente una historia que viví de un noviazgo y donde le costó a la novia la vida, le costó muchísimo el sujetarse a los tiempos, a las fechas, a que Dios cumpliera, a que Dios pusiese paz en los corazones para poder cumplirlo, y sufrió muchísimo. Y nosotros tenemos que parecernos como pocos días, ¿no? Porque cuando amamos las cosas, pues no nos cuestan. Vivimos tiempos de mucho sufrimiento, de mucho, no sé cómo explicarlo, ¿no? Donde parece que nos cuesta, donde sacrificamos. Yo creo que servir a Dios no es un sacrificio, es un servicio de amor, ¿no? A veces hacer cualquier obra del ministerio parece que nos cuesta la vida, hay que pedirlo, por favor. Hay que también a veces, hoy ya vivimos en unos tiempos de esos beneficios, de cuánto voy a cobrar o cuánto voy a recibir, o qué beneficio me voy a llevar. Pero el amor es desinteresado. El amor es, no digo perjudicial, pero sí a veces recibes, como Pablo y otros tantos, ¿no?, recibieron por amor a Dios el predicar el Evangelio, dieron su vida por ello, ¿no? Y a veces nos cuesta tanto, ¿no? Y se nos hace tan eterno, tan largo, tan opaco, que a veces se nos denota en nuestra vida de hacer el ministerio o la obra, o lo hacemos indolente, lo hacemos sin ganas, o lo hacemos pues como si fuese un sacrificio. Y no sé, el otro día escuchaba una entrevista, decía, ha sido un sacrificio un deportista, ha sido un sacrificio toda tu vida para poder conseguir las metas que has conseguido. Creo que era Rafa Nadal, dijo, no ha sido un sacrificio, yo es que amo el tenis, yo es que amo mi profesión. Sé que me tengo que cuidar, sé que como buen atleta, tengo que privarme de ciertas cosas y prepararme, pero no ha sido un sacrificio. Y yo creo que es cierto, ¿no? Y más para el plano espiritual, para nosotros, a veces las cosas que Dios nos pide parece que son sacrificios, pero no deben de ser sacrificios. Debemos de hacerlo por amor, debemos de hacerlo por la promesa de que Dios nos lo ha prometido y Dios nos lo va a dar. Jacob lo tenía claro porque había hablado con su madre, y su madre había dicho, allí hay un familiar tuyo que tiene una hija, la cual será la mujer idónea para ti. Él lo tenía claro, el tiempo que fuese.
Y es importante, ¿no?, que oremos por amor, porque aquel que obra por amor, pues Dios lo bendice, las pruebas se cumplen, y no es gravoso, sino lo haces con gozo, y espera los tiempos del Señor, y los tiempos se cumplen. Amén. El versículo 30 de ese mismo capítulo dice, bueno, que sucede que pasan el tiempo y han de juntarse, y cuando llega el tiempo de la boda, Labán, yo pienso que es como un reflejo de lo que es el mundo, de lo que es el aprovechamiento natural. Labán le dice, este hombre me sigue siendo de beneficio, por lo tanto le acercó a Lea, su hija, y no era Raquel, la escogida. Y el versículo 30 dice, y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años más. Amén. El mundo a veces nos va a querer suplantar, ¿no?, realmente, o nos va a querer engañar, como pasó aquí con Labán, ¿no? Y el mundo nos va a erosionar, y como que parece que las cosas que se iban a cumplir, pues no se cumplen, los problemas vienen, las cosas no salen. Pero si la promesa de Dios está, nosotros tenemos que perseverar en ella y cumplirla. Amén. Y a mí, leyendo este versículo hoy, pues me hablaba, ¿no?, de que a veces Dios está por encima de todas las cosas, Dios nos prueba, pero el mundo también hace su erosión, ¿no? Y vivimos tiempos, pues, de mucha frialdad, de mucha erosión. Lea le dio más hijos que Raquel. Lea fue la que primeras le presentó, como la presentación del mundo, ¿no?, de que no cuesta, no vale, es mejor esto, ¿no? Pero Jacob esperó, puesto que su esposa era Raquel, y aún esperó 7 años más, sirvió a Labán durante 7 años más. Amén. Pues para mí es un hecho, ¿no?, de que la promesa de Dios tenemos que atarla, ¿no?, tenemos que acogerla en nuestra vida, no tenemos que perderla, y no por el beneficio de las cosas naturales, sino realmente, pues, por la palabra de Dios. Amén. Yo en estos últimos tiempos, cuando hablo con los hermanos y les digo, el que estemos con Dios, o que amemos a Dios, o que sirvamos a Dios, o que reconozcamos a Dios en nuestra vida, no es por muchos beneficios que tenemos, pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios es que Dios entró a nuestra vida porque nos amó, nos enamoró, y nosotros seguimos ese amor. Amén. No tiene cantidad, solamente es el expresamiento, ¿no?, de lo que es el Señor en nuestra vida. No es por los hijos que me iba a dar, por los que no me iba a dar, porque yo esperaba situaciones mejores y no han venido. Es porque Dios ha entrado en mi vida, porque Dios me ha hecho partícipe de su familia. Se venía la historia del libro de Ruth y Orfa, ¿no? Eran familiares añadidos, familiares que venían, se habían casado con sus hijos se mueren, tiempos malos, tiempos difíciles, y Noemi les dice, pues iros, sois jóvenes, casaros de nuevo, desposaros, buscar una familia que os pueda dar, que podáis tener un esposo y podéis tener hijos. Pero Orfa rápidamente dice que llorando la besó y se fue. Yo lo veo eso muchas veces, y veo muchas veces no solamente la tibieza, sino la falta de perseguir la meta, de perseguir el llamado, de llegar hasta el final con, pues, lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Y lo dejó, la abandonó. ¿Por qué? Pues porque no amaba de verdad. Pero Ruth se quedó y dijo, no te dejaré, donde tú vayas yo iré. Y para mí es un llamado de lo que es la iglesia, ¿no? La iglesia con Cristo. Vendrán tiempos difíciles, tiempos malos, tiempos de escasez, tiempos de dificultad, tiempos de pruebas, tiempos que no lo vamos a entender, tiempos que nos van a azotar, no solamente natural, sino espiritualmente. Pero yo no puedo abandonarte, no puedo abandonarlo, porque el amor que tú expresas hacia mí es lo que me ha atado a ti. Yo estoy atado a ti, como Pablo decía, yo soy esclavo de Cristo. Y mucha gente lo piensa como algo, pero Pablo decía esclavo de ti porque ya no soy yo el que dirige mi vida, sino eres tú el que dirige. Y para mí Ruth fue el exponente, ¿no?, de que Ruth quedó. Y después las consecuencias que hubo, ¿no?, de casarse con Booz y tener la descendencia de lo que es Jesucristo, ¿no? Y más adelante en el Génesis 35, pues tenemos la historia de la propia Raquel, donde para mí es uno de los versículos que más me impactan y me dan ánimo a que a veces
Nuestro trabajo, nuestro sacrificio es pequeño, es esporádico. ¿Hasta cuánto podemos soportar? ¿Hasta cuánto, no? Y en Génesis 35, 16 dice, después partieron de Betel y había aún media hora de legua de tierra para llegar a Éfrata. Cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Imagínate, ¿no?, en aquellos tiempos. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo, su segundo hijo. Primero fue José. Y aconteció que al salirle el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, pero su padre le llamó Benjamín. Amén. Amén. El fruto, ¿no?, de la promesa, ¿no?, del hijo, del fruto, de dar el fruto. Lo que costó, lo que sufrió. Y vivimos tiempos donde hay pocos hijos naturales, cuanto más espirituales. El otro día yo no sé quién le compartía sobre el discipulado, la importancia de lo que es el discipulado. Hoy le decía a un hermano, ¿no?, me preguntaba por qué has puesto a un ministerio Eliseo. Decía, porque es una escuela de cocina, y Eliseo fue un discípulo. Y el Señor nos llama a que hagamos discípulos, y esos discípulos han de ser hijos espirituales, y cuanto también hijos naturales. Y vimos tiempos de que hay pocos hijos naturales. Europa está envejeciendo de una manera tremenda. El otro día escuchaba, ¿no?, porque ayer día 6, fue el día de la Constitución, y hablaban de, bueno, cuando se fundó en el año 78 y tal, de que en aquellos tiempos la edad media de España era de 30 y tantos años. Ahora supera los 60 y tantos años la edad media, lo que quiere decir que hay poca natalidad. Y a veces es por causa del egoísmo, es por falta de, como dice aquí la palabra, y hubo trabajo en su parto. Y no solamente trabajo en el parto, donde ya muchas no quieren tener hijos, sino también el trabajo de poder, lo que es hacer un discípulo, hacer un hijo. Y eso cuesta. Pero ¿qué no cuesta en la vida, no? ¿Y por qué lo hacemos o por qué no lo hacemos? A veces faltan esas obras de misericordia, faltan esas obras de amor, faltan esas obras, como he escuchado ante los hermanos compartir, diciendo no solamente oidores, sino cuanto hacedores. Faltan manos, faltan obreros fieles que estén con la mano en el arado, sin mirar atrás, sirviendo, y que muchos puedan ver que esa es la luz de Cristo, esa es la sal, esa es la iglesia que debe de ser. Amén. No sé si me habrán escuchado esta semana algunos, pero el otro día me dieron escuché de una entrevista que tuve con unos hermanos, católicos preciosos, donde estuvimos hablando de negocios, pero pasamos más de 2 horas hablando de Jesucristo, del Señor, y fue tremendo. Y me hablaban la historia de Teresa de Calcuta, ¿no? Una mujer dedicada, ¿no?, que fue en la India, pues al servicio del pobre, del necesitado. Y dicen que esta mujer estaba un día lavando los pies, las llagas de lepra de una señora. Pues imagínate el olor, la infección que puede haber. Y que pasó una voluntaria, de tantos voluntarios que vienen a servir, y que dijo, yo esto no lo haría ni por 1 millón de euros. Esto yo no lo haría por $1 millón. Y la mujer se volvió, Teresa de Calcuta, y dijo, ni yo tampoco lo haría por 1 millón. Yo lo hago por amor. El amor no tiene precio. El amor no tiene sacrificio. Porque el sacrificio puede llegar a un tope. El amor lo puede todo, ¿no? Por lo tanto, yo no lo hago por dinero. Si fuera por dinero no estaría aquí. Mi profesión, mi talento, pues lo estaría sirviendo en otro lado. Por lo tanto, ya no hay. Y la mujer se quedó. Claro que sí. Por eso vivimos en un mundo donde la maldad ha crecido tanto que el amor de muchos se ha enfriado. Y lo queremos calentar con, bueno, ¿qué beneficio voy a tener? Teresa de Calcuta dijo, yo no lo hago por dinero, yo tampoco lo haría. Yo lo hago por amor. ¿Y por qué? Pues no lo sé. Que seguramente es por el amor que yo he recibido primeramente, como dice Primera de Juan, porque Dios nos amó primero a nosotros. Y ese amor que vino a nosotros fue el que nos hizo, pues, romper el vaso de alabastro, el perfume de nardo, y toda la esencia que pueda haber. Es causa de haber sido amado, de haber sido perdonado, de haber sido escogido. Y eso es lo que supera todas las leyes
naturales del hombre. Amén. Y aconteció que al salirse del alma, pues murió, llamó a su nombre Benoni, mas su padre le llamó Benjamín, ¿no? Y los frutos que faltan en la iglesia, los frutos que faltan en este mundo, esos frutos espirituales que habla Gálatas, no los hay en este mundo. No los hay porque dar un fruto es dar un esfuerzo, es una perseverancia, es un tiempo de trato, de sembrar, de regar y que el crecimiento nos lo dé Cristo y a su tiempo demos el fruto agradable que debe de dar la iglesia, no para nosotros, sino para la gloria de Dios, para que otros puedan comer de ello, ¿no? Y yo, escuchando la historia de Benjamín, pues Benjamín fue una de las partes importantes en la historia de la palabra y del pueblo, porque José, cuando estaba en Egipto y él tenía en su mente pues el daño que le habían hecho sus hermanos, dice que cuando vio a Benjamín, dice que lloró, se quebrantó, vio a su padre reflejado en él y perdonó a sus hermanos. Y hubo bendición para el pueblo de Dios. Amén. El fruto tiene su recompensa. Pero no hay fruto por cuando hay egoísmo. No hay fruto pues cuando miramos por nosotros mismos, cuando miramos nuestro propio ser. Y ese es el tiempo que estamos viviendo en el mundo. Un tiempo egoísta. Un tiempo que solamente la gente mira por sí mismo. No quiero tener hijos porque si no yo no puedo ir de vacaciones. No puedo tener hijos porque si no no tengo tiempo para mí. No puedo tener hijos espirituales porque primeramente me tengo que dedicar a mí mismo. Y nos damos cuenta que si, como dice la palabra, que si la semilla no cae en tierra y muere, pues no dará fruto. Y muchos llevamos las semillas en las ánforas, como yo he compartido muchas veces, ¿no? Tiempo de faraones. Llevamos las semillas en nuestras manos, pero no muere en tierra y no da su fruto a su tiempo. Amén. Raquel recibió amor, aprendió amor, estaba enamorada de su esposo. Raquel luchaba por darle un hijo. ¿Por qué? Pues porque amaba a su esposo, porque era de parte de Dios. Y cuando era de parte de Dios todo lo puedo hasta el final, ¿no? No hay ninguna excusa para ello. Y en Primera de Juan, que es donde nos habla, en Primera de Juan capítulo 4, nos habla la palabra de Dios de que Dios es amor y punto. Dios es amor y no. Se viene a la mente cuando Marta y María van a Jesús y le dicen: nuestro hermano está muriéndose, Lázaro está agonizando, Lázaro está a punto de morir, y dice que él fue y, como dice la palabra, porque le amaba, ¿no? Dice: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Aleluya. Y Jesús, cuando llegó a la tumba, lloró de ver la muerte natural, lloró de ver la muerte pues también espiritual, pienso yo, ¿no? Y Jesús lloró y lo resucitó, le dio la vida, ¿no? Hizo lo más valioso que puede hacer un ser humano. Y en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Y el que no ama es que no ha conocido a Dios. Y a veces necesitamos conocer más a Dios. Ayer por la noche hablaba con mi esposa y hablábamos de las cosas de Dios y decíamos que nunca poder entender los pensamientos de Dios, como dice, a veces no son nuestros pensamientos, por mucho que queramos alcanzarlos, pero Dios nos da su conocimiento. Dios nos quiere, no su sabiduría, sino el conocimiento de Dios. Y el que no ama es que no ha conocido a Dios. Por eso tenemos que profundizar más en Dios, en conocerle más, en conocerlo, en acercarnos más a Él. Los discípulos se acercaban a Jesús, o Jesús se acercaba a ellos primeramente, ¿no? Los escogió para enseñarles, ¿no? A orar, a no desmayar, a cómo actuar. El otro día compartía sobre Pedro, que quiso hacer su defensa propia con la espada, y Jesús le detuvo, le dio una enseñanza. Y Jesús, el conocimiento de Dios es enseñarnos, ¿no? Y el que no ama es el que no ha conocido a Dios. No, yo sí tengo a Dios en mi vida, Dios está aquí, pero
el amor en nuestra vida a veces es muy escueto, es un amor filtrado, es un amor del hombre, es un amor por parecer, por conveniencia. Y aquel que conoce a Dios, pues ama. Amén. No hay prejuicios, no hay juicios, no hay... Tenemos que conocer más a Dios, hermanos. Tenemos que adentrarnos más en el Señor, porque nosotros no somos, es Dios con nosotros. Y a veces utilizamos el amor del hombre, y el amor del hombre no es el correcto. A veces utilizamos el amor del hombre y el amor del hombre no es correcto, porque Dios dice que también a quien ama, trata, corrige, disciplina. ¿Sí? Amén. Y a veces el amor de Dios, como yo compartía hace poco, es el amor humanista. El todo vale, el que deja pasar, el que, como he dicho al principio, deja a su hijo como si fuera un hijo maleducado, ¿no? O bastardo, como dice la palabra tan fuerte. Dios nos va a tratar porque Dios nos ama. Dios nos va a corregir porque Dios no quiere que caigamos en el tropiezo y caigamos, ¿no? Por lo tanto, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Envió a su Hijo unigénito porque es que no llegábamos. Pensamos todos que somos muy buenos, pero no, bueno solamente es el Señor. Amén. Y buenos son los que Dios está en ellos y dan pues frutos agradables o agua dulce. Pero tuvo que mandar a su Hijo unigénito porque estábamos perdidos por completo. Jesús fue nuestra puerta, Jesús fue nuestra salvación. ¿Por qué? Pues porque nuestras acciones eran miserables. Por lo tanto, en que Dios envió a su Hijo unigénito, eso nos tiene que enseñar a nosotros a también, ¿no?, que el Hijo unigénito obre en nuestra vida. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Amén. No nos olvidemos de que Dios nos amó a nosotros. A veces pensamos que somos nosotros. Y yo creo que no es escoger a Dios, es que Dios nos atrapa en su amor. Y no es que nosotros elijamos, sino es que cuando Dios derrama esa misericordia, nos ha alcanzado y ya no somos nosotros. Amén. Podemos ser como el hijo pródigo, como hemos dicho, podemos salir, podemos entrar, pero reconocemos cuál es la casa del Padre. Nunca nos vamos a olvidar de dónde es la casa del amor, la casa de Dios. Y así lo dice la palabra, ¿no? Sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo de nuevo en propiciación por nuestros pecados. Dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nunca ha visto jamás a Dios, dice, nadie ha visto jamás a Dios si nos amamos unos a otros. Dice, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Amén. Por lo tanto, yo hoy quería compartir este pensamiento que el Señor ayer me daba de vivir enamorados. Amén. Aquel que está enamorado hace locuras. Aquel que está enamorado es un tiempo precioso, sí. Es un tiempo donde no miras, sino solamente amas. No amas a tu enamorado, a tu enamorada. Y el amor se pierde y vivimos tiempos de falta de amor, vivimos tiempos de mucha violencia, mucha agresividad, mucha erosión. Vivimos tiempos donde tenemos que salir infundados con la armadura, ¿no? y llenos del amor de Dios en nuestra vida. ¿Para qué? Pues porque las erosiones del mundo nos debilitan y podemos caer en perder esa gracia. Amén. Yo últimamente le pido mucho amor a Dios porque digo, Señor, y no es porque a lo mejor porque el mundo es como es, pero nosotros tenemos que estar llenos, tenemos que estar impregnados de conocer que Dios nos ama y tenemos que estar enamorados. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Señor, gracias por tu palabra, tus versículos, Dios mío, que aunque fueron escritos hace cientos de años, Señor, reconocemos que son escritos
para cada uno de nosotros. Vemos tu palabra que es ayer, que es de hace tiempo pasada, pero nos identificamos en que nos hablas a nosotros, en que nos amas, porque tú conoces, Dios mío, nuestra condición, tú conoces, Señor, nuestra soledad, Dios mío, tú conoces nuestra carencia, nuestras faltas. Y aquel que está enamorado no busca esas faltas, sino enaltece las carencias, enaltece las debilidades en amarnos, en cubrirnos, en respetarnos, en sentirnos valorados, en sentirnos queridos. No hay nada más precioso que sentirnos amados, Señor. Y gracias por tu amor, como dice tu palabra, amor eterno, amor que no falta, que no falla, incluso con nuestros errores, nuestros pecados, nuestras faltas. Señor, tú sigues, Dios mío, amándonos, Dios mío. Señor, tú aborreces el pecado, Señor, pero tú amas al pecador. Señor, que podamos aprender a alejarnos del pecado, Señor, para poder estar cerca de ese amor tuyo cada vez más, Señor, sentirnos aprobados, sentirnos cercanos a ti. Danos también esa valentía, Señor, de poder cumplir las pruebas, las metas, los propósitos, poder dar frutos, como dice tu palabra, ser árboles plantados junto a corrientes y que no seamos egoístas, sino que, Señor, tengamos fruto abundante para muchos. Podamos dar fruto de discípulos, Señor. Pasamos por este mundo sin tener hijos, sin tener, Dios mío, hijos espirituales. Señor, haz que podamos ser ya padres, madres espirituales, madres que todo lo soportan, padres que todo lo soportan. Señor, y que tú puedas seguir haciendo la obra de amor y de misericordia en estos tiempos tan fuertes, tan fríos, tan violentos, que no se apague el amor a la Iglesia, que no nos cobijemos en la cueva, sino que salgamos, que podamos, Dios mío, dar la vida por muchos, solamente por amor, Dios mío. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.